Hoy les traigo preparado algo para que entendamos más o menos de dónde viene el ser humano, la importancia de la carne que tuvo en el proceso y más o menos el cuerpo. Empecemos con la evolución del ser humano, de dónde viene. Primero, la teoría que les traigo es evolutiva. Entonces, si creen en Dios y que nos tiraron para acá así como reino mágico, tal vez no te calce contigo. Entonces, vacía tu taza, escucha desde la apertura. No me crean nada de lo que te digo, solo compruébalo. Ponlo a prueba con lo que tú sabes. Entonces vamos con eso. El ser humano, si avanzamos en la teoría, viene del mono. Obviamente, si empezamos desde el mono, porque si empezamos desde la teoría de la evolución, todos vendríamos desde el Big Bang. Y si veníamos desde el Big Bang, todos seríamos partículas de polvo. No habría diferencia entre yo, ni lo que es el celular, ni lo que es la mesa. Porque si yo me divido en partículas muy pequeñas, me corto una mano, la hago más pequeña, la corto, sería un átomo. Y un átomo no es diferente al átomo del micrófono, al átomo de la taza. Entonces no sería nada, seríamos todos de lo mismo. Entonces vamos a empezar desde el mono, porque si nos vamos a eso sería muy físico cuántico y los dejaría locos. Pero me encanta ese tema igual. Lo único que te voy a decir de la física cuántica, así como si te interesa, dice que como es todo átomo, el 1%, el 0,00001% es materia. Lo demás es solo interpretación, energía. Entonces, por ejemplo, esto no es un micrófono, es la energía que yo le doy. Yo no soy yo, sino es la energía que yo me presto a entregarme a través de este cuerpo. Pero ya, empecemos desde el mono. Si empezamos desde el mono, hay muchas especies de mono, por decirlo así, de primate que existieron en ese tiempo. De hecho, por ahí algunos textos dicen que venimos más del bonobo que del chimpancé. Pero del chimpancé lo vamos a dejar así como a rasgo amplio, porque no vamos a hablar de qué mono venimos en específico. ¿Cómo llegamos a lo que somos? ¿Y por qué hay simios que no evolucionaron? ¿Somos la única clase de simio que evolucionó? ¿O habrá más simios? Por ahí dicen que sí, y que somos como los perros, en realidad que somos diferentes razas. Por ejemplo, hay personas morenas, personas de pelo rizado, diferente color. Pero nosotros nos vemos como humanos, serían diferentes razas de humanos dentro de la Tierra. Y una de las principales cosas que dice que somos del mono son los estudios, porque como dijimos al principio, si nos vamos muy a lo principal, venimos del átomo. Y hay estudios que dicen sí, pero nos parecemos un 2% a la lombriz, un 1% a un pájaro y 3% a algo así porque venimos de la misma materia. Pero ¿qué hizo evolucionar al mono? Lo que hizo evolucionar al mono fue una sequía que ocurrió en África, para empezar la historia. Y esa sequía que ocurrió en África hizo que el mono bajara de los árboles, porque el mono vivía en los árboles, ya que no era un cazador, era una forma de vivir seguro. Y como los árboles ya estaban secos, ya no había comida tampoco. Entonces, ¿qué empezó a hacer para conseguir comida? Empezó a seguir, como los carroñeros, a cazadores de primer nivel como el león. Lo seguía escondido. El cazador comía, ¡guau! El león cazaba, comía, y después iba el mono a comer los rastros de comida que iba dejando el león como un carroñero. ¿Qué pasó con esto? Esto es muy interesante, porque hoy en día hay muchos documentales que le echan la culpa a la a la carne del cáncer e incluso lo comparan con el cigarrillo, a ese nivel. Hay escenas, unas películas en Netflix que muestran cómo una señora cose cigarro en una sartén y se lo sirve al hijo, haciendo la esencia como si le estuviera sirviendo carne. Pero en el pasado, la carne no era como ahora tampoco, la carne era muy limpia. Todos los animales eran orgánicos, estamos hablando de la era del mono, no había industria. La carne es sana. Y el ser humano empezó a comer carne. ¿Y qué pasó? A diferencia del otro mono, de los otros seres. Que como comía carne, la carne es un recurso muy valioso. Es un recurso muy exquisito. Es un recurso valiosísimo. Es un recurso que incluso los simios hoy en día lo ocupan como moneda de cambio para negociar. Aunque lo crean loco, los monos, los chimpancés, ocupan la carne como moneda de cambio para negociar. Y hay muchos que dicen, no, los simios son herbívoros, pero es que si tienen carne la van a ocupar, lo ocupan como moneda de cambio, es muy valioso para ellos. Si no hay carne, sí, son herbívoros, pero si hay carne, van por la carne. El ser humano cuando empezó a comer carne, se le acortó el sistema digestivo ya que antes comía mucha hierba y necesitaba un estómago muy grande para almacenar mucha comida y también gastaba mucho tiempo comiendo y masticando porque necesitaba mucha verdura y mucha ensalada y mucha hoja y mucha fruta para poder tener el rendimiento energético que tenía. Cuando el ser humano empezó a comer carne, tenía tiempo libre. Tenía tiempo libre para procesar su cerebro, tuvo tiempo libre para evolucionar. Y así
fue evolucionando el ser humano a través de la carne. Incluso cuando empezó a comer carne, se veía que el ser humano era súper alto y súper grande, llegando a medir por lo normal 1,80 m y pesando 90 kilos. Eran atléticos, espectacularmente atléticos. Y no existía los entrenamientos, ni rutina de entrenamiento, ni nada. Eran así porque su estilo de vida lo llevaba a ser así. El ser humano tenía unos físicos increíbles en la época del Paleolítico. Porque claro, caminaban, eran nómadas, caminaban los 10.000 pasos que se recomienda hoy en día al ser humano, al humano de hoy en día, caminar 10.000 pasos de forma diaria, porque es una forma en que tu cuerpo se recupera más, tu sistema digestivo absorbe mejor los nutrientes que tú vas comiendo, y porque una quema de calorías te mantiene sano, pero no lo hacemos. Una persona promedio del día de hoy está haciendo 2.000 pasos, porque hemos creado una vida sedentaria, una vida más fácil. La vida de antes, en los primitivos, hay incluso antropólogos que se lo justifican o se lo critican por la calidad de vida si era mejor antes ahora, porque antes no existían enfermedades psicológicas ni tal. Te voy a contar cómo se fueron dando esas cosas. Volvamos a cuando empezó por la carne. Empezó a expandirse y el ser humano era cazador-recolector, no vivía solo de la carne. En algunos lugares sí, por ejemplo como en Alaska, como no hay frutas porque está todo congelado, vivían casi de puros peces, carne. Pero en promedio el ser humano vivía como 50%, 60% carne y 40%, 30% fruta, verdura, recolección, por ahí. ¿Qué pasó? Que el ser humano evolucionó y descubrió el fuego. Y el ser humano fue un destructor de mierda. El ser humano destruyó muchas razas, muchas seres, muchos lugares. Pero por eso estamos así como estamos ahora, es la evolución, lo que nos ha llevado a hacer. El ser humano descubrió el fuego, bueno, un poquito antes ya cazaba animales. Y por eso tenía un físico increíble. ¿Por qué? Porque los animales, antes también como el ser humano era grande, los animales solían ser más grandes. Había un animal que era como los que pintaban en las cavernas, que era como un torito. Se llamaba, creo que, Orun o Nun. Es como esas letras, pero se me va. Y era el doble que un toro. De hecho, lo definían o lo describen. Una persona conocida, no recuerdo el nombre, soy malísimo. Lo describen como que era un poquito más pequeño que un elefante. Entonces imagínate ir a cazar un toro del tamaño un poquito más pequeño que un elefante. El físico que iban. De hecho, antropólogos creen que la forma en que cazaban estos animales era que uno se subía a la cabeza para estabilizarlo mientras otro le intentaba atacar con las lanzas y atravesar su cuello. Entonces era un trabajo arduo. Las flechas y la caza de larga distancia apareció hace 20.000 años. Y esto estoy hablando de millones y millones de años. Es difícil comprenderlo porque yo no tengo millones y millones de años. Ir hacia atrás es una forma... Es loco. Por ejemplo, yo nací con computador casi, no bien. Y hoy en día los computadores son normales. Pero si vemos la evolución completa, el humano lleva muy poco tiempo con esa tecnología. E incluso el cuerpo no se ha logrado adaptar a todas estas cosas. Por eso sigue buscando los 10.000 pasos, como te dijo antes. Hay cosas que se mantienen en el ser humano primitivo porque hemos evolucionado en entorno social, pero no hemos evolucionado a nivel químico corporal. Hemos evolucionado en sociedad, hemos evolucionado en formas de matrimonio, forma de tener hijos, forma de educación, forma de trabajo, formalidades. Pero a nivel químico, el cuerpo sigue siendo el mismo porque no evoluciona tan rápido. No es así. Por eso tienen que seguir haciendo deporte, por eso tanto. Bla, 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 bla. Volvamos. El ser humano cazaba, tenía un físico increíble. Y te lo cuento porque como hablamos también de construcción física... no existía el método de entrenamiento ni pesa ni nada. Te lo comento porque se dice que hay una mosquita a nivel de entrenamiento y para crear tu cuerpo lo que es realmente importante es la rutina de entrenamiento y la dieta. Pero no, estas personas no se preocupaban de entrenar ni nada, simplemente tenían un estilo de vida. Y hay antropólogos que han estudiado a personas, han ido a vivir con indígenas y el estilo de vida que tenían o tienen los de hoy en día. Salían a cazar todos los días, y cuando llovía descansaban. Eso hace como más o menos 5 veces a la semana, dando 10.000 pasos para cazar. Y cazando animales que de repente también eran complicados, unos chanchitos pequeñitos que se escabullían por ahí y tenían que estar saltando ramas, pasando por lodo, y esa era la cacería.
En cambio, habían otros que cazaban cuando se les antojaba, pero cuando ya querían moverse, caminaban hasta 100 kilómetros. Era una movilidad increíble. Y ahora, como te dije, agrega eso a que en los antepasados habían animales gigantes. Estoy hablando de Australopithecus y cosas así. Y aunque no lo crean, se dice que los Australopithecus, el Homo sapiens sapiens, evolucionaban, incluso estaban en la misma línea de tiempo. En los libros de historias te lo suelen separar. Pup, pup, pup. Pero dicen que, por ejemplo, puede que haya nacido un Homo sapiens sapiens cuando un Australopithecus todavía está. Entonces se topaban. Si Imagínate, ahora que se da el tema de la espiritualidad, de gente consciente, que ese superpoder, podría decirse que, imaginemos que una nueva Australopithecus tecus consciente. Y ahora está con los Australopithecus tecus. ¿Cachai? Es una forma de compararlo. Pero volviendo al tema. Hubo un momento en la evolución del ser humano que ocurrió algo loquísimo. ¡Pua! Se extinguieron casi todos los animales grandes y apareció la agricultura. Y cuando apareció la agricultura quedó la patada y cambió el ser humano de una forma rotunda. ¿Y qué forma increíble? ¿Qué pasó? El humano descubrió el fuego. O al menos así lo expresa en un libro Sapiens Sapiens, porque algunas otras personas dicen que aparecieron los aliens y le enseñaron el proceso de siembra al ser humano, el proceso de cosecha y el proceso de cómo recolectar, porque era algo que el ser humano no sabía, era recolector y agricultor, y pasó por sincronicidad que pasó en Australia, pasó en Oceanía, lo mismo, pasó en África, pasó en Asia, pasó en muchos lugares al mismo tiempo que el ser humano aprendió a recolectar, aprendió a cosechar, aprendió a generar cosas de la siembra y de la agricultura. No lo sabía y apareció en muchos lados del mundo al mismo tiempo. Es una cosa que no se explica y por ahí dicen que fue causa del fuego. Causa del fuego porque el ser humano cazaba solo animales grandes, en principio. Cazaba solo animales grandes porque tenía más cantidad de grasita. Y la grasa en ese tiempo no era como la grasa del animal ahora, sino que era una grasa exquisita, en omega 3, una grasa buena. ¿Podía vivir comiendo ardillas? No, porque una ardilla, por ejemplo, que existían muchas, o animales pequeños en general, tiene muy poca grasa. Una ardilla, por ejemplo, es como 17% grasa o 10% y lo otro es pura, solo proteína. Y existen enfermedades que por comer mucha proteína. No recuerdo el nombre, te lo voy a dejar acá. ¡Pup! Y te voy a mostrar una imagen de cómo pasa. La gente se intoxica cuando come más cantidad de proteína de lo que debería tener su cuerpo. Porque el cuerpo solo es capaz de tolerar una capacidad de proteína. Es necesario que tenga los carbohidratos y la grasa. Si come mucha proteína, puede intoxicarse, le da diarrea, vómito, incluso provoca la muerte. Entonces, no se puede ir solamente de animales pequeños. Se tiene que ir de animales grandes porque son más grasientos. Y además de la recolección, el ser humano tenía una dieta exquisita. Recolectaban animales grandes porque a paridad de esfuerzo y a nivel nutricional eran mucho más ricos. Podían comerse un mamut en un rato, no pasa nada, entre 8, nada, no pasa nada. El ser humano se empezó a mover y llegó a Australia. En Australia se decían que había muchos animales que eran como los canguros, no me acuerdo cómo se llama esto, que tienen la bolsita. Perros de esa forma, leones de esa forma, tigres de esa forma, elefantes de esa forma, todos tenían su capuchito. Pero el ser humano, al verse como un humano inocente, estos animales no le hacían nada, llegaban y los atacaban y el ser humano, ¡bumba!, devoró todo de nuevo. Y con el fuego se ayudó porque el fuego quemaba, mataban a todos los animales que habían alrededor y comían. Y después dejaban un espacio limpio porque también era un entorno desconocido. Como había muchas plantas, simplemente quemaban todo. El fuego fue una expansión para el ser humano y lo hizo crecer. Bueno, ahí vamos a ver tú. Se extinguieron miles de razas, se extinguieron miles de plantas en el proceso. De hecho, se dice que antes había una medicina exquisita en plantas y hay dibujos de libros oscuros que dicen por ahí, estas plantas no existen. Bueno, hay plantas que se extinguieron por el ser humano, las quemó, y también hay plantas hoy en día que se han procesado químicamente para que se puedan vender en el mercado. Por ejemplo, si hay fotos de plátanos que muestran el plátano que es como comercial, que es el plátano típico blanco, y el plátano que es muy natural, que es un plátano como lleno de semillas. El plátano cortito lleno de semillas, que lo han modificado químicamente. Eso yo no lo sé, lo he visto, te lo comento como foto. No te lo digo como información ni nada. Para despertar curiosidad. El ser humano empezó a quemar cosas y de repente llegó la siembra, como te digo. En el libro Sapiens, que está muy bueno, lo expresan como que el ser humano, al ser agricultor,
el trigo fue el que causó el cambio. El ser humano, al ser agricultor, o sea, recolector, iba comiendo en el camino y en el camino iba botando semillas. Cuenta la leyenda, cuentan la historia. Iba botando semillas y esas semillas después iban creciendo. Iba haciendo trigo. Después el ser humano iba comiendo trigo. Después de cantidad de años que el humano pasaba por ahí, botaba semillas, se hicieron campos de trigo completos. Y comenzó la agricultura. Ahí el ser humano se volvió sedentario. Ahí empezaron muchas enfermedades psicológicas porque también se empezó a se empezó a ser sedentario y se empezó a tener expectativas porque también se hizo más inteligente. Como comió más carne, el cerebro creció, tenía herramientas diferentes, empezó a pensar diferente. Pero se cuenta que el trigo hizo esclavo al ser humano, una forma que lo expresan, para que se calmara y dejara de matar tantas razas. ¿Qué hizo el trigo? Hizo que el ser humano empezara a trabajar en él, que se agachara y se doblara el cuello, que tomara malas posturas, que se enfermase, que empezase a pensar, oye, ¿esta cosecha me alcanzará o no me alcanzará? Empezó a pensar en futuro y en pasado, oye, pero la que tenía y esto. Entonces empezaron las enfermedades de ansiedad, empezaron las enfermedades que tienen que ver con temas de tiempo, la depresión, cosas así. También empezó la propiedad privada, porque como eres sedentario, tienes tu casa, y como tienes tu casa, quieres empezar a dejar. Por ejemplo, esto les va a abrir el paradigma mucho y les va a chocar a otros. Antes cuando se vivía como en tribus, cuando el humano se movía, muchos vivían de forma colectiva. Entonces, por ejemplo, no existían las relaciones de pareja, sino que las parejas existían de forma abierta y cualquiera era el papá de cualquier hijo, porque como no sabían, como una mujer era abierta sexualmente y el hombre era abierto sexualmente, el hombre estaba con más de una chica y la chica estaba con más de un chico. Entonces, cuando tenía un hijo, cualquiera pensaba que era su hijo. Entonces, todos criaban al niño como su hijo. Existía un amor de comuna. En cambio, cuando se hizo el sedentarismo, existió la propiedad privada. Existió de que yo tengo mi casa y se la quiero dejar a alguien. Se la quiero dejar a mi hijo. Entonces, quiero tener a alguien que la cuide. Tengo que tener a mi esposa. Y la mujer igual, así como tengo que cuidar mis cosas. Y empezó ese tema de la propiedad privada, de las leyes, del casamiento, porque antes tampoco existía mucho. Habían ritos, pero quizá eran diferentes. Empezó la propiedad privada en artículos, y ahí el ser humano se empezó a volver más crazy en muchas cosas, porque empezó a absorber el ego, y empezaron a nacer muchas de estas enfermedades psicológicas, por tener más que el otro, porque antes no se tenía, porque no existía la propiedad privada, todo era de todo, un planeta libre, la tierra de quienes, no sé cuándo empezaron a existir los países, pero se cuenta que el humano siempre tuvo ritos, y que hubo jerarquías, desde muy antiguo, desde muy ancestro. Pero vamos a dejar esto hasta aquí. El próximo episodio va a ser como de qué somos ahora a nivel cuerpo, a nivel evolución, a nivel genético, por ejemplo, de cómo entrenarlo, por las cosas que yo digo que son lógicas e ilógicas. Por ejemplo, cómo entrenar nuestro brazo, qué ejercicio deberíamos hacer. Nuestro brazo evolucionó, por ejemplo, para estar colgado como mono y para tirar cosas de forma cazadora. Por ejemplo, entonces hay gestos que tú puedes sacar desde ahí y pensar, por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho para caminar, es la cosa que es más fácil para hacer. Entonces los gestos que tiene el pie de esta forma son los que menos gastan energía. Pero una sentadilla, por ejemplo, gasta muchísima energía porque el humano no evolucionó antropológicamente para eso o físicamente para eso. Vamos a ver eso el próximo episodio, de qué somos ahora, a nivel físico y a nivel mente. Pero para que entendieras, ahí empezaron muchas cosas mentales. Gracias a la agricultura, empezaron la guerra, cosas y bueno, ya existían de antes. Pero el tener, empezó también la enfermedad del ego. Bueno, y eso pasó con la agricultura. Gracias.